Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. La enorme poeta portuguesa Luisa Amaral dice, con descarnada pasión, que la poesía no sirve para nada y que precisamente por eso es fundamental. En estos tiempos contemporáneos tan aplicados, tan prácticos, donde todo tiene una estrategia, una finalidad, una utilidad, una aplicación y por sobre todo un precio, hablar de poesía es brutalmente subversivo. Hablar de poesía se vuelve revolucionario en un mundo en que la literatura, para ser conocida, necesita contratar a una gente con influencias en Netflix y en HBO. Tal vez por eso hablar de poesía se vuelve fundamental. Decir, como dice David Cruz, la perfección de la noche pinta la tormenta mar adentro. El destino es un disfraz, escapa al sur como las aves. Es un asesino que regresa a tierra sin argumentos para envejecer. Esta noche invité al talentoso poeta costarricense David Cruz para hablar de eso que no sirve para nada, pero que en buena medida nos ayuda a vivir, la poesía. David Cruz, bienvenido a Costa Rica Noticias. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Es un honor, muchísimas gracias por el espacio y estoy muy feliz de estar acá. Entiendo perfectamente lo de la poesía no sirve para nada y le agregaría a Pessoa que dice que el poeta es un fingidor, solo tiene soledad y palabras. Qué bueno lo de Pessoa. Qué grande ese poeta brasileño, es inmenso. Bueno, primero que nada, David, felicitarte porque acabas de ganar el premio de poesía Manuel Acuña en México por tu libro Lazarus. Así que felicidades. Este es tu tercer libro de poesía y todos los anteriores, si no me equivoco, han sido premiados. ¿Cómo te encuentra este libro y este premio que vas a recibir además nada más que y nada menos que en la Feria Internacional del Libro de Coahuila, en México? ¿Cómo te halla poéticamente? Más allá de si todos fueron premiados. Sí, no, bueno, este sería mi cuarto libro y realmente serían 3 premiados, o sea, uno con el Joven Creación, uno con el Luis Cardosa de Aragón, uno que publiqué en España y este cuarto que, bueno, tuve la dicha de ganar el premio Manuel Acuña, o sea, creo que tengo 2 años y medio de estar muy conectado, digamos, con la frontera, con el norte de México y el sur de Estados Unidos y recibir este premio siento que de cierta forma es como una especie de no sé, recompensa por haber hecho el salto al vacío que hice, pues decidí venirme para acá a estudiar escritura creativa. Muchas personas pensaban que era una locura, ¿verdad? Era lo que usted decía al principio y pues estoy muy honrado y muy feliz, sobre todo porque este premio, bueno, se premia a un poeta de larga trayectoria y a un libro inédito. En este caso es el poeta Antonio Gamoneda de España, que es un maestro, es un grandioso poeta, y pues en libro inédito, mi obra. Buenísimo, realmente felicitaciones. Y ya que traes el contexto, te fuiste a vivir a la frontera, de alguna manera a Texas, esa zona chicana entre estadounidense y mexicana. ¿Cómo es aterrizar un tico en esa zona y cómo te afectó incluso a nivel del lenguaje? Porque el lenguaje empieza a permearse de esos términos chicanos y uno aparta la troca en el parqueo, ¿verdad? ¿Cómo te sentís en esta inmersión fronteriza?
Para mí ha sido fantástico. Pienso que o sea, en lugares, sitios fronterizos como acá, como El Paso, Tijuana, es donde el lenguaje se está enriqueciendo más y a la vez se está deformando más. O sea, hay una mezcla entre ambos lenguajes, hay una larga tradición de, o sea, de lo que es ser chicano, o sea, acá, digamos, hace 100 años, 200 años eran minas, o sea, cuando ve uno una película del viejo este, realmente uno va a lugares acá 2 horas y es como Willy the Kid estuvo acá, o Willy the Kid aquí asesinó a tal rival, no sé. Entonces, realmente es muy, muy enriquecedor. O sea, creo que uno puede entender muchísimo mejor a Cormac McCarthy, por ejemplo, que es un novelista que me encanta, teniendo esa vida de frontera. Y como lo decís, o sea, hay de todo, pero digamos, hay un lenguaje como muy mixto que es fascinante para mi gusto, ¿verdad? Otra gente dirá que va en contra de la lengua, ¿verdad? Que es, hey, Hereje, la water y... los herejes del lenguaje, ¿verdad? Sí, La sí, sí. mixtura, esa cosa también de permearse, de dejar que una cosa entre en otra. Para ambas culturas es interesante. Sí, es muy interesante. Por ejemplo, acá en El Paso, la lengua mayoritaria, digamos, es el inglés, pero realmente si vas a la universidad, pasas por todas las aulas, son clases en inglés, vas a los pasillos y todo el mundo está hablando español. El 86% de las personas en el último censo que se hizo son de origen mexicano. Entonces realmente es como un territorio mexicano dentro de Estados Unidos o bueno, eso depende cómo se vea, ¿verdad? El contexto histórico de esto. Anteriormente fue territorio mexicano, pero sí realmente, pero el punto es que realmente acá ocurren muchas cosas como en todas las fronteras, pero acá hay un choque cultural muy grande, porque acá pasa eso de que estas etiquetas artificiales del primer mundo y tercer mundo, pues acá pasa, o sea, cuando yo llegué al principio, escuchaba todas las noches en mi apartamento los helicópteros que sobrevuelan el muro. O sea, son cosas que uno, pues tal vez en las noticias vea el muro de Trump, no sé qué, pero no es lo mismo vivir acá. Saber lo que es la migración, de verdad, ir a Juárez y ver los rótulos por todo lado de mujeres que se buscan, cubanos que quedaron varados luego de que ya no les daban el pie secos, pies mojados. O sea, hay muchísimo, muchísimo material, digamos, a nivel periodístico, a nivel de escritura, a nivel de estudios sociológicos, etcétera. Es un lugar muy complejo y muy fascinante a la vez. Probablemente en unos años vamos a ver el impacto de esta experiencia en tu literatura. Va a ser fascinante rastrearlo. Tu último libro, Lazarus, ¿cómo lo diferencias de los anteriores que fueron de alguna manera de libros más escritos con una visión más ligada a la adolescencia? Ahora sos un adulto joven, pero en los anteriores había una visión muy pegada a esa post-adolescencia. Yo pienso, digamos, que escribir es un acto en diferido. O sea, este libro que está saliendo ahorita lo terminé de escribir hace 5 años. O sea, a veces, digamos, los lectores no ven eso, pero es un libro que se terminó de escribir hace 5 años y he trabajado en otros proyectos y a lo largo de esos 5 años he regresado una y otra vez, sobre todo pues revisión de poemas, desechar poemas, corregir textos, corregir estructura. Y yo he tratado, si uno, digamos, se va a las épocas que he publicado los libros, mis libros realmente son muy espaciados, o sea, trato como de dejarlos añejar mucho como si fuera un vino, ¿verdad? Tratando de quitar imperfecciones, pero bueno, quizá, no sé, eso puede ser mi escasez de talento o mi exceso de inseguridades. Pero sí creo que es un libro que cierra una etapa, porque mis 3 libros anteriores van muy enfocados como en distintos, o sea, aunque son libros muy distintos, recuperan temas que tienen que ver con la tradición. Transatlántico era más sobre la conquista de América, a ella le gusta llorar mientras escucha los Beatles, era un libro más donde
hacíamos el cambio entre ese mundo analógico y ese mundo digital, digamos, y cómo se acaba el siglo. Entonces es una especie de homenaje al siglo anterior y una especie de introducción a este siglo, ¿verdad? Y este libro específicamente, como decía el poeta norteamericano T.C. Eliot, ¿verdad? Es leer un poeta es revivirlo. Entonces, realmente lo que hago es construir un libro donde la dualidad va entre pasado y presente y trato de hacer un homenaje a distintas voces poéticas. En tu poesía, David, hay un tono muy coloquial, una mirada que ve lo extraordinario en lo cotidiano, una especie de renegar de ese lugar tradicional que tenía tiempo atrás la poesía como una de las bellas artes. ¿Desde dónde escribe David Cruz? Yo trato mucho de usar un lenguaje, se me baja quién lo dijo, pero desde que era adolescente lo leí y se me quedó para siempre. Es para qué decir corcel si puedes decir caballo. O sea, no recuerdo la cita, no recuerdo, sinceramente te inventaría. Pero he tratado como de hacer libros que tengan un lenguaje donde el lenguaje es sencillo, es entendible, pero a la vez está como muy, es como que tiene muchos acertijos dentro y tiene muchas pistas históricas y referencias a autores, a pinturas, a películas. Algunas quedan muy superficiales, otras las dejo como más profundas en el sentido de eso es mi proceso de elaboración. Ahora el lector lee, o sea, lo interpreta desde su cosmovisión, ¿verdad? Entonces trato, digamos, de utilizar un lenguaje, como decís, o sea, bastante cotidiano, pero sin embargo, digamos, tratar temas que son más exterioristas, o sea, no me quedo más como en el yo poético. Entonces mi poética va más hacia el exterior, al mundo que me rodea, cómo puedo decir yo cosas, o sea, que para la cotidianidad pueden ser bastante sencillas. Por ejemplo, no sé, uno va al mercado de Ciudad Juárez y de pronto ves a la Virgen de Guadalupe y a la Santa Muerte y eso me parece fascinante, pero ¿cómo podemos decir eso? Porque mucha gente lo ve, pero ¿cómo traduzco eso en poesía? Y ese es un poco el ejercicio que hago. No en este libro, pero digamos, en el libro que estoy escribiendo actualmente. Pero digamos, Lazarus específicamente era eso, era un libro donde yo trataba de hacer un homenaje a la tradición, que era el libro del pasado, porque se divide como en dos libros, y el libro del presente es una especie de introspección donde lo que trato de utilizar es un lenguaje, lo que se llama como un realismo abstracto. Entonces es un realismo que tiene un poquito de surrealismo, pero no termina de salir, digamos, del realismo y de la cotidianidad. Recién traías a colación la referencialidad, ¿verdad? Esas referencias, esas voces. Hay varias generaciones de artistas, de escritores, en los que uno puede leer muy claramente la influencia de la cultura pop y del rock como una especie de música de fondo. ¿Cuánto pesa en tu poesía y en tu lenguaje esa cultura pop rock? En mi libro a ella le gusta llorar mientras escucha a los Beatles era total, o sea, si el libro fuera no sé, una canción, los Beatles como pretexto, ¿verdad? Creativo, serían como el bajo, ¿verdad? El que siempre está ahí presente y me permite desarrollar otros temas, o sea, en este caso serían como otros instrumentos, para crear un libro que hablaba de tecnología, hablaba de noticias, hablaba de censura, hablaba de amor, o sea, hablaba de múltiples temas, pero todos bajo un mismo marco referencial, que en este caso era, digamos, los Beatles como tal. En ese libro específico la música es muy importante. Ahora hay muchos autores que han explorado esos temas desde sus ópticas, que son muy buenos. O sea, por citar a alguien, Felipe Granados en su libro Soundtrack es un libro fantástico. O sea, pienso que es de los mejores libros que se ha escrito en Costa Rica en los últimos 20 años. La música es un todo, o sea, en el libro concreto de él. Pero sí, digamos, en ese libro concreto mío, la música es un tema muy importante. Y lógicamente tiene que ver porque nacimos y crecimos a mitad de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Entonces hay mucho, ¿verdad? En esa época el rock pesó mucho.
en diferentes categorías, ¿verdad? En diferentes, desde lo muy comercial hasta cosas más profundas, hasta ritmos más urbanos, etcétera. Entonces realmente creo que como intertexto, digamos, la música rock es importante, digamos, desde hace buen rato y creo que lo va a hacer por lo menos, no sé, unos 20, 40, 50 años más, porque pues tiene que ver mucho con la época que le toca vivir a los escritores. Larga vida al rock and roll, sí, desde acá lo decimos. Sí. Por ahí del año 2000, un grupo de muchachos en Costa Rica armaron un núcleo de arte que se llamaba algo así como Libertad bajo palabra. Vos estabas ahí. ¿Qué ideas tenían? ¿Cuál era el espíritu de ese grupo? Un poco para documentar corrientes, formas de entender el arte desde Costa Rica. ¿Qué buscaban con Libertad bajo palabra? ¿Qué expresaban? Creo que éramos un grupo de gente muy joven, o sea, que se la pasaba muy bien, o sea, teníamos un taller literario, había gente que era como satélite, llegaba de vez en cuando, había otros que éramos más fijos. Eh, Era ahí por la Universidad de Costa Rica, la pasábamos muy bien, o sea, la pasábamos muy, muy bien. Y pues, o sea, entre cerveza y cerveza descubríamos a los simbolistas franceses, a los poetas rusos. Realmente fue una época muy linda y siento que hay voces muy, dentro de la poesía costarricense, digamos, que son muy cercanos a mí en cuanto a edad y demás, que salieron de ahí, que son muy buenos. Por ejemplo, William Eduarte, Alejandro Pásame las Cordero, 7. Alfredo Trejos, por ejemplo, llegaba ocasionalmente al taller, Felipe también, Eugenio Redondo. Había una serie de nombres y sé que estoy dejando por fuera muchos, Diego Mora, Diego Piedra. O sea, habíamos muchas personas que la pasamos muy bien y realmente estábamos como muy empapados de la poesía y cada uno ha seguido su camino. Algunos ahora son surfos, otros son productores audiovisuales, pero creo que todos seguimos escribiendo y nos une una familiaridad bastante grande. Fueron muy buenos tiempos, la verdad que no me esperaba esa pregunta, pero le mando un saludo a todos, a Adriano también, por supuesto, o sea, eran tiempos realmente buenos, o sea, no importaba mucho más que la literatura. No importa nunca mucho más que la literatura para mucha gente, y eso es bueno. Vos estás ahora estudiando en la Universidad de Texas y estas etapas de estudio y de vida usualmente son muy fuertes y marcan a la gente. Te tocó ver la cultura estadounidense en la era Trump y ahora en el tránsito de la era Biden. ¿Cómo ves la cultura, la poesía, la literatura en ese sur estadounidense tan rudo y a la vez tan rico literariamente? Yo siento que, como te decía, El Paso es un oasis. El Paso es ese oasis no republicano, ¿verdad? Dentro de Texas, que es, si ves las elecciones, queda completamente rojo, salvo las ciudades grandes y El Paso, por lo que te decía, la naturaleza de las personas, de su origen y demás. Pero, o sea, la época Trump realmente ha sido un periodo complejísimo, ¿no? O sea, se le dio a la gente la etiqueta de salir y decir, discriminar a alguien por su raza, por su religión. O sea, acá mismo en El Paso, por ejemplo, yo tenía como un año de estar acá, fue la masacre que hubo en Walmart. Un tipo viajó 14 horas a lo largo de Texas, porque Texas es muy largo, y llegó a las 9 de la mañana a Walmart y abrió con una escopeta y mató una buena cantidad de personas. O sea, creo que fueron como 10, entre como 15 y 20 personas fueron. Y si Demasiadas. ves, ajá, sí, es muchísimo, o sea, son muchísimas. Y si ves, ya cuando uno se pone a ver como las personas eran todos latinos, porque te dije, el 86% de las personas que viven acá son de origen latino. Y esas cosas te marcan mucho y yo siento que se está diciendo mucho, o sea, debe estarse escribiendo mucho sobre la era Trump y sobre la era pandemia lo veremos en 20, 30 años, o sea, recordemos cómo Albert Camus, por ejemplo,
Y toda esa época, ¿verdad? Venía precedido de la Segunda Guerra Mundial, que había sido un periodo complejo. Entonces, pienso, digamos, que ahora, o sea, lo estaremos viendo en algunos años, pero se debe estar escribiendo cosas muy interesantes sobre la era Trump, sobre lo que es la pandemia, que bueno, pues acá como que ya se va saliendo, pero bueno, en algunos lados todavía no. Acá como que ya todo volvió a la normalidad, es una cosa rara y estúpida, pero uno va al estadio de béisbol y está al 100% y demás. Y creo que a mí personalmente todas estas cosas me marcan mucho, porque incluso, como decía, y voy a robar algo de Edmundo Paz Soldán, el escritor boliviano, él decía, bueno, ¿qué tan escritor boliviano soy si tengo 20 años de vivir en Estados Unidos? O sea, yo tengo 2 años, pero, o sea, me acabo de graduar de acá de Texas, ahora voy a la otra frontera en Washington, en Seattle, y pues no sé qué estaré escribiendo en 5 años, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que soy profundamente costarricense, estoy muy orgulloso de mi país, estoy muy orgulloso de la literatura que se escribe en Costa Rica y pues trato de aportar lo mío por poquito que sea. Y vamos a ver, no sé qué, o sea, siento que uno es como un recolector, es como una esponja que va y de pronto estás escribiendo algo y ni siquiera ves cómo te influenció haber estado en El Paso, cómo te influenció haber estado en un mercado en Juárez, cómo te influenció estar en el mercado central en Costa Rica. Esas cosas creo que marcan mucho. Ah, Y muchas veces se busca como el rastro, perdón, muchas veces se busca el rastro del escritor como qué de su biografía hay dentro de su obra, pero a veces no se ve el contexto y creo que el contexto es más importante todavía. el alimento de la poesía, ¿verdad? El alimento diario de la poesía. Eso, andar en el mercado, estar a la noche, comerse una hamburguesa en un lugar de paso. David, en este espacio, cuando hablamos con poetas, me gusta dejar registro de sus voces leyendo sus trabajos. Te propongo ahora que nos leas algo de tu poesía para ir cerrando un poco esta entrevista. Ok, perfecto. Voy a acercarme acá. Víctor, muchísimas gracias. Voy a leer un poema de la segunda parte de este libro, Lazarus. Es el Lazarus número 11. Logro entrar dentro de mí mismo. Descubro bosques, fábricas de polen, un ejército que marcha derrotado, fósiles que al hacerle la prueba del carbono son sus propios restos. Ya no soy el mismo que ayer iba al supermercado y buscaba en las latas de conserva todos sus recuerdos. Mis ojos son péndulos marchitos contaminados por el tiempo, mis oídos dos grandes antenas buscando señales de vida. A veces creo que soy un carrusel. El silencio es un argumento para creer en la inmortalidad. Grito y mi voz empieza a echar raíces. Miles de niños sonríen. Una piedra donde los ancianos se lamentan al no poder ir a la oficina de seguros a pedir un reemplazo para sus cuerpos. Qué ineficaz es juntar años para tratar de explicar una vida. Súper intenso, súper Así es. emocionante. Muchas gracias. Este es Lazarus 9. No acertaron las películas, ni los textos religiosos, ni las misiones suicidas. El aire es frío, el cielo está despejado. Me pregunto por qué tuvo que ser lunes. El mes da igual, y la noche siempre es una trompeta triste. Sé que es el fin, porque hasta ahora quiero hacer todo. Es tarde, nunca pasé de ser un aprendiz. Tomo mi alma, la doblo como una camisa y me dispongo a dormir. Esta noche es el fin de los tiempos. David Cruz. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias a usted, Ernesto. Un gran abrazo hasta Estados Unidos. Un abrazo grande. Y que sigas bien y felicidades por ese premio. Muchísimas gracias. Esperamos poder leer Lazarus pronto en Costa Rica. Buenas noches. Gracias a ustedes por estar ahí. Los poetas costarricenses, los artistas costarricenses, los creadores del país. Hay que darles espacio. Tenemos que acompañarlos. Recuerde
Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. AIA presentó Conversaciones con Ernesto Rivera.